Llevas semanas escribiendo un mensaje que no envías. Lo redactas, lo pules, lo borras. Ensayas la conversación en la ducha y la ganas siempre. Te quedas donde ya no quieres estar, pero solo hasta que se lo pueda explicar bien. Esperas una disculpa que no llega, como si fuera el permiso que necesitas para soltar. Y cuando por fin imaginas tu salida, no te imaginas yéndote. Te imaginas diciendo la frase perfecta, esa que por fin le haga entender todo. No te cuesta irte. Te cuesta irte sin la última palabra. Y hoy vamos a mirar por qué esa última palabra es exactamente la cuerda que te tiene atado. Porque fíjate en la paradoja. Cuanto más ruido hace salirte, menos te vas. La escena final, el mensaje demoledor, la explicación completa, parecen la salida y son la forma más sofisticada de quedarte. Hace 2500 años los taoístas ya habían observado a la gente que sabe retirarse de un lugar, de una lucha, de un vínculo, y la describieron con una imagen que hoy va a sostener todo este vídeo. Se iban sin romperse. Hoy vas a ver las 5 claves del arte de irse en silencio, de una relación, de una amistad, de un lugar que ya cumpliste. Y déjame decirte lo que este vídeo no es una defensa del ghosting. No vas a desaparecer sin humanidad, ni a bloquear a nadie para castigarlo, ni a fingir una frialdad que no sientes. Y tampoco es autoayuda de corta por lo sano. Es filosofía observada y un poco de psicología medida. 5 claves. Y quédate hasta el final porque la quinta no habla de la otra persona, habla de ti. Y es la que decide si te vas de verdad. 5 claves, las 2 primeras las reconocerás al segundo. Están en tu historial de mensajes. La tercera es la que nadie cuenta y a mí me costó años poder mirarla. La cuarta es la más tierna, demuestra que irse en silencio no es irse sin amor. Y la quinta es donde de verdad se decide todo. Pero antes, una pregunta. Responderá con honestidad. ¿Alguna vez conseguiste por fin tener esa conversación final que llevabas semanas ensayando? Y al colgar, en vez de paz, ¿sentiste más enredo que antes? Si te pasó, no fue casualidad, le pasa a casi todo el mundo. Tiene explicación y hoy le vamos a poner luz. Ponte cómodo, respira y continuamos. Piensa en el hielo. Hay exactamente 2 maneras de dejar de ser hielo. La primera, romperse. Un golpe, un crujido enorme, esquirlas por todas partes. Es rápido, es visible, suena a algo. Pero mira lo que queda. Bordes cortantes, fragmentos que siguen hiriendo a quien los pisa durante años. La segunda manera, fundirse. Sin estruendo, sin testigos. El hielo no anuncia su deshielo, no lo negocia, no lo explica. Un día, simplemente ya es agua. Y fíjate en el detalle que lo cambia todo. Al fundirse, no se pierde nada. No hay esquirlas, no hay bordes, la misma agua en otra forma, siguiendo su camino. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, describe en el capítulo 15 a los antiguos maestros, los que sabían vivir. Y de todas las imágenes que elige para ellos, hay una que parece puesta ahí para este vídeo. Se desvanecían, como el hielo que se funde. No dice que huyeran, no dice que se quedaran a ganar la discusión. Dice que sabían retirarse sin violencia, sin romper y sin romperse. Tú llevas años saliendo de los sitios como hielo que se rompe. Hoy vamos a aprender a fundirnos. Primera clave. La conversación final.
Es la puerta en la que llevas más tiempo parado. Cuando se lo explique bien, me voy. Necesito que entienda lo que me hizo. O solo quiero cerrar el tema. Y mientras tanto, la conversación vive en ti. La ensayas conduciendo, la ensayas en la ducha, despiertas a las 3 de la mañana en mitad de un argumento brillante que nadie va a escuchar. Y aquí el giro, que cuesta mirar. ¿Crees que esa conversación es un cierre? Es una reapertura. La psicología lo midió hace un siglo. Tu cerebro mantiene activas las tareas que considera inconclusas y las repite en bucle hasta que algo las dé por terminadas. Por eso el ensayo no para. Pero fíjate en la trampa. El bucle no vive en la conversación, vive en ti. Por eso cada última conversación que consigues tener no cierra el expediente, genera material nuevo. Lo que él contestó, lo que tú dijiste, lo que dirás la próxima vez. Le llamas cerrar. Es remover. Cuéntalas. ¿Cuántas conversaciones finales llevas con esa persona, con ese trabajo, con esa familia? Cada una se convirtió en una noche más, en una semana más, en una última oportunidad. Te has ido 100 veces y no te has ido ninguna. Y hay algo más fino si quieres. Mientras exista lo que me falta por decirle, el otro sigue teniendo la llave de tu salida. Tu libertad queda a la espera de su comprensión, que quizá no llegue nunca. El Tao Te Ching, en el capítulo 2, describe al sabio con una frase de una sobriedad enorme. Cumple su obra y no se instala en ella. No dice remata su obra con un discurso. Dice que cuando algo está cumplido, un trabajo, una etapa, un vínculo que ya dio lo que tenía que dar, quedarse a explicarlo es instalarse. Lo cumplido no necesita acta final. Necesita que le quites las manos de encima. ¿Y cómo se practica esto? En silencio, sin anunciarlo. Esta semana, cada vez que te sorprendas ensayando esa conversación, di por dentro 3 palabras. Ya está hablado. Porque es verdad, todo lo importante se dijo con palabras o con años. Lo que queda en el borrador no es información, es anestesia. Segunda clave, el portazo. La escena final, el mensaje demoledor que resume 8 años en 12 líneas. La lista de agravios ordenada y con fechas. Irte dejando las cosas claras. Que suena a justicia y huele a incendio. Si no es a gritos es por escrito. Y si no, es ese silencio teatral que todo el mundo tiene que notar. El portazo también sabe hacerse el mudo. Crees que el portazo es fuerza. Sin embargo, es apego con casco. Mira la física del gesto. Para dar un portazo necesitas agarrar la puerta con todas tus fuerzas, hasta el último segundo. El ruido al salir no corta el vínculo, lo sella en caliente. Te vas atado al eco de tu propio golpe, repasando la escena, explicando la réplica, defendiendo tu versión ante el tribunal que llevas dentro. El Tao lo tiene medido desde hace mucho tiempo. En el capítulo 79, con una lucidez que asusta. Cuando un gran resentimiento se concilia, siempre queda resentimiento residual. Léelo otra vez. Incluso si después del incendio hacéis las paces, queda residuo. El texto no dice gestiona bien el conflicto final, dice algo mucho más radical. El conflicto final no limpia nada, deja ceniza que respirarás durante años. Y hay un segundo coste que casi nadie calcula. La escena le regala al otro tu última imagen. 8 años de quién eres tú. Y lo que se queda para siempre es la versión tuya de aquel día, la peor, la que no eras. El portazo le entrega tu retrato final al peor pintor posible. Esta semana, en silencio, practica en pequeño. Sal una vez de algo. Una conversación que se enreda, un grupo que ya no aporta, una reunión que terminó hace 20 minutos.
sin anunciarlo, sin resumirlo, sin dejar constancia. Levántate suave. Nota lo que el cuerpo pide hacer y no se lo des. Quedan 3. Y la siguiente es la que nadie cuenta. Pero un segundo, para. ¿Con quién estás discutiendo mientras me escuchas? Puede que lleves todo el vídeo con una cara delante. Puede que estés cogiendo mis frases y afilándolas, guardando la del residuo para soltársela. Si es así, mira la jugada. Estás usando un vídeo sobre irte en silencio para preparar el próximo ruido. Este vídeo no es munición, es la salida. Seguimos. Tercera clave. Y aquí está lo que nadie te cuenta. No haces ruido para irte. Haces ruido para que te pidan que te quedes. Yo tardé años en poder mirar esto. Suena duro, así que vamos despacio, por capas. La primera. La escena exige respuesta. Un portazo, un mensaje demoledor, una lista de agravios. Todo eso obliga al otro a contestar. Y mientras haya respuesta, hay partido. El drama es la última forma de conversación que os queda. Y para el que no quiere irse del todo, cualquier conversación, incluso la guerra, es mejor que el silencio. La segunda capa, más honda. El portazo deja la puerta sonando. Irse fatal es dejarse un pretexto. Me fui de muy mala manera, debería aclararlo. La salida ruidosa es reversible por diseño. Siempre deja un cabo del que tirar para volver. El silencio, en cambio, no deja cabos. Y eso es exactamente lo que lo hace aterrador. Irse en silencio es irse de verdad. Y la tercera capa, esta es la que me costó años. El ruido pide testigos. Si te vas sin escena, nadie te ve irte. Y una parte de ti necesita público, porque no se cree del todo su propia decisión. Buscas en la reacción del otro, en su rabia, en sus lágrimas, en su no te vayas, la confirmación de que hacías bien. Estás subcontratando tu certeza. El Tao Te Ching, en el capítulo 24, lo deja en 4 palabras. Quien se exhibe, no brilla. La salida con espectáculo es una exhibición, y lo que pide el público, en el fondo pide quedarse, porque el aplauso o el llanto o el grito del otro son formas de seguir siendo mirado por él. La práctica de esta clave es una sola pregunta. Antes de cualquier gesto de salida, ¿esto lo hago para cerrar o para que me contesten? No te exijas todavía la respuesta perfecta. Solo empieza a distinguir tus 2 impulsos. Uno te saca, el otro te disfraza la entrada de salida. Quedan 2. La siguiente trae una historia que no he contado nunca y demuestra que irse en silencio no es irse sin amor. Y la última, te dije que no hablaba de la otra persona. Cuarta clave. El amor que no hace falta matar. ¿Crees que para irte necesitas dejar de querer o peor, necesitas que te caiga mal? Por eso coleccionas agravios como quien junta leña. Cada recuerdo malo, cada defecto, cada frase desafortunada, esperando reunir combustible suficiente para que la salida arda sola. Si necesitas odiar para soltar, no has soltado. Has cambiado de cadena. El rencor ata exactamente igual que el deseo. Te obliga a seguir pensando en esa persona, solo que con otra música. El coste es una deformación silenciosa para justificar tu salida. Reescribes la historia entera en negro. 8 años de tu propia vida convertidos en todo fue un error. Te robas a ti mismo lo que sí fue de verdad. Hay otra salida y el taoísmo la conoce bien. Es la frase entera, en sus 2 mitades. Te quiero, pero no me quedo. Te agradezco, pero no vuelvo. Te deseo bien, pero de lejos. Las 2 mitades caben, no se anulan, se sostienen. Irse en silencio no es irse sin amor. Es la única forma de irse que no obliga al amor a convertirse en odio para poder salir. Quiero contarte algo. Hace años
En los últimos meses de mi primer matrimonio me pasaba algo que tardé mucho en poder confesarme. No quería volver a mi propia casa. Las semanas previas a la decisión fueron eso. Alargaba la jornada, alargaba el camino de vuelta y acababa sentado en el coche con el motor apagado mirando la luz encendida de mi ventana. Y allí en el coche ensayaba el discurso final. Más de una vez subí decidido a decirlo y el discurso se convirtió en discusión y la discusión en una semana más. Hasta que una de esas noches con las llaves ya en la mano me cayó encima una evidencia que no supe esquivar. Si necesitas un discurso perfecto para entrar en tu propia casa, la decisión ya está tomada. El discurso no era para ella, era para mí. Mi última manera de quedarme un rato más. Cuando me fui, no hubo escena. Cerré esa puerta despacio, tan despacio que el resbalón apenas hizo clic. Ese clic es el sonido más difícil que he hecho en mi vida. Y esto es lo que entendí aquella noche. No me llevaba a una victoria, me llevaba a un duelo y por primera vez en meses, los dos estábamos enteros. El Tao Te Ching guarda para esto uno de sus versos más extraños. En el capítulo 31, un capítulo sobre la guerra, las victorias se celebran con ritos fúnebres. Piénsalo. Incluso la salida más justa, incluso la batalla que había que dar, no se celebra como triunfo, se honra como pérdida. Si al irte de algún sitio te duele, no es la señal de que te equivocas, es la señal de que hubo algo real. El duelo no es el precio del error, es el homenaje a lo que fue verdad. Si de todo este vídeo te llevas una sola frase, que sea esta: el portazo es la última manera de quedarte. El silencio es la primera manera de irte. En silencio puedes hacer una práctica. La próxima vez que notes que estás juntando leña, un agravio más para la colección, párate y di por dentro la frase entera con sus dos mitades. Te quiero, pero no. No hace falta que el otro la escuche jamás. Hace falta que la escuches tú. Y queda la última, la que no habla del otro, la que decide si te vas de verdad. Es la quinta clave. Tú. Aquí vamos a ponernos incómodos, porque esta clave no va de técnicas de salida. Va de identidad. Lo que de verdad no consigues soltar no es la persona, no es el lugar. Es quien eras tú allí. La versión de ti que tenía ese futuro, esos planes, ese nosotros en el que invertiste años. El que se resiste a irse no es tu amor, es tu personaje. Por eso ensayabas la conversación final, no defendías la relación, defendías tu papel dentro de ella. Y por eso el silencio asusta tanto. Porque irte sin escena significa quedarte a solas con la pregunta que el ruido tapaba. ¿Y quién soy yo? Al otro lado de esa puerta. Mientras discutes, sigues siendo alguien allí dentro. El drama es una prórroga de identidad. Y aquí vuelve el hielo por última vez. Cuando el hielo se funde, ¿desaparece? No. Deja de tener esa forma. Sigue siendo agua. Lo que siempre fue, antes de congelarse en esa orilla concreta. No se pierde nada esencial, se recupera. El Tao Te Ching en el capítulo 16 lo llama por su nombre. Volver a la raíz. Se llama quietud. No dice que volver duela menos, dice que lo que vuelve a su origen no se destruye, descansa. Tú no te vas de esa persona, de ese trabajo, de esa mesa familiar. Vuelves a lo que estaba antes y sigue estando. Esta semana, nombra una sola cosa tuya que existía antes de ese vínculo y sigue existiendo. Algo que haces, algo que amas, algo que eres. Esa es la raíz. El que se va no se queda sin identidad. Se queda
con la que no dependía de nadie. Y ahora no te vayas, porque esto no se entiende, se escribe. Papel y boli, hoy. Vas a escribir una sola frase, esta. Te quiero, pero no. Y la completas tú. Pero no me quedo, pero no vuelvo, pero no así. Con el nombre delante, si te atreves. Y ahora, la parte importante. No la envías. No es un mensaje, es un acta. La doblas y la guardas donde tú sepas. Porque eso es exactamente lo que llevabas años pidiendo fuera. Un cierre. Y acabas de comprobar que puedes firmarlo sin la comprensión del otro, sin su disculpa, sin su permiso. El cierre nunca estuvo en su respuesta. Estaba en tu letra. Si lo has escrito, aunque solo sea mentalmente, ya has hecho hoy más que en todas las conversaciones finales que llevas ensayadas. Vamos a llevarnos el mapa entero en 5 frases. La conversación final ya está hablado. El portazo, el ruido que no te libera, te sella al eco. El drama, pregúntate si cierras o si pides que te contesten. El amor, te quiero, pero no. Las dos mitades caben. Y tú, el hielo que se funde, no se pierde, vuelve a ser agua. Y la frase transformada para que se venga contigo. El ruido era tu última manera de quedarte. Y ese silencio de ahora, escúchalo un momento, es tu primera manera de irte en paz. No te voy a pedir un like, te voy a pedir el gesto más difícil de este vídeo. Hoy, borra el borrador. Ese mensaje que llevas semanas puliendo, el que empezó este vídeo. Léelo una última vez si quieres y bórralo. Todo lo que necesitaba decirse ya está en tu papel doblado. Y si quieres sellarlo delante de alguien, déjamelo en los comentarios. Como sabes, los leo y los contesto todos. Si quieres seguir mirando la vida desde el Tao, suscríbete. Aquí seguimos cada semana pensando en voz alta, sin fórmulas mágicas y sin gurús. Y si llegaste aquí buscando las palabras perfectas para irte de algún sitio, quizás ya lo estés viendo distinto. Nunca te faltaron palabras, te sobraba ruido. El hielo no negocia su deshielo, no lo anuncia, no lo explica. Un día, simplemente, ya es agua. Tú también puedes. Y no te vayas todavía, porque irse es solo la mitad del trabajo. Te espero dentro. Alquimia interior.